Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Soy jefe de servicio en la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y aunque después en la clausura la subdirectora general, que antes ha mencionado, Purificación Jaquet, va a intervenir, pues aprovecho para agradecer en nombre de la subdirección por la invitación a participar en esta jornada y a participar en esta mesa redonda. La subdirección general nuestra trabaja también o tiene competencias en los ámbitos de convivencia, diversidad, competencias transversales, etc. Bueno, voy a presentar a los participantes de la mesa redonda que desde la Fundación Pluralismo y Convivencia pues han invitado para la jornada. Entonces tenemos a Elia Villaterruano, que es... Muy bien, nos ha dado tiempo a conocernos antes. No nos hemos podido saludar. Elia Villaterruano es docente y jefa de estudios en el CEPA Pozuelo de Alarcón, de Madrid. Es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Lingüística Sociocultural. Comenzó sus andanzas en educación en 2010 en el Colegio Gaudem, en un centro inclusivo de profesorado y alumnado sordo y oyente, y con un proyecto integral de aprendizaje cooperativo. Desde 2016 trabaja en la escuela pública como profesora de inglés y salvo un año en el IES Arcipreste de Ita en Entrevías, donde recientemente ha obtenido su plaza, siempre se ha dedicado a la enseñanza de personas adultas. Desde hace 3 años ejerce como jefa de estudios en el CEPA Pozuelo de Alarcón y es coautora de la guía didáctica Educando en Igualdad. Luego tenemos a Eva Martínez Ambite, que ya hemos hablado por otras cuestiones. Es coordinadora de programas sociales de Aula Intercultural y Gestión de la Diversidad de UGT en Servicios Públicos. Es diplomada en Trabajo Social y especialista universitaria en Género e Inmigración por la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 2016 es coordinadora de proyectos sociales del proyecto Somos Más y en Aula Intercultural de FET-UGT, donde además ha estado dedicada a programas socioeducativos. Es autora de la guía Servicios Públicos Inclusivos, guía para la aplicación del enfoque intercultural y antirracista en la gestión de los servicios públicos. Tenemos a mi derecha a Félix González Chicote, director del IES Margarita Salas de Seseña, Toledo, licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista universitario en Archivística y Relaciones de España con el norte de África. En su actividad de profesor de Geografía e Historia ha elaborado múltiples recursos didácticos para trabajar en el aula y autor del blog La gestión de la memoria, contar lo que pasó o describir lo que pasaba. Es parte del grupo de trabajo de elaboración del currículo de Geografía e Historia en Castilla-La Mancha y coordinador de la prueba EBAU de Historia de España. Y por último a Cristina Luz García, docente en el IES Las Veredillas, Torrejón de Ardoz, Madrid, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Historia y Geografía de Madrid. Es doctora en el año 2013 en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre las relaciones de España con el Cono Sur durante las últimas dictaduras de Chile y Argentina. Ha trabajado en la Universidad de Santiago de Chile como profesora investigadora y desde 2015 es profesora de secundaria en la Comunidad de Madrid. Actualmente trabaja en el IES Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, donde este curso ha realizado una investigación sobre la percepción del alumnado marroquí en las aulas, así como la implementación de proyectos para trabajar la multiculturalidad en el aula desde la asignatura de Geografía e Historia. Bueno, una vez presentados a los miembros de la mesa, pues vamos a empezar con el debate y con las aportaciones a pie de la experiencia directa en los centros educativos o en programas educativos. Yo creo que la introducción de la jornada ha quedado muy bien situada, tanto las inquietudes que tenía o tiene la Fundación Pluralismo y Convivencia cuando las ha presentado la directora y que irán saliendo a lo largo de esta mesa, como la perspectiva o el enfoque del estudio de Convivaula. De lo cual rescato simplemente a modo muy simplificador esas dos dimensiones de tratar la cuestión religiosa en los centros educativos. Por un lado, como elemento que configura la diversidad de los centros educativos y por otro lado como elemento que configura la identidad del alumno en su desarrollo, como identidad que decía Castel, que dota de sentido a la hora de interpretar la vida y situarnos en la vida. Entonces, en primer lugar, os quería preguntar, y podemos luego entrar en debate, en cómo se presenta en los centros educativos, por vuestra experiencia, esa diversidad religiosa. ¿Está presente? ¿No está presente? ¿De qué forma? ¿Cómo la veis? ¿Cómo está?
Quien quiera, podéis empezar. Venga. Pues nada, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que depende mucho del centro. En mi caso, yo vengo de una localidad muy específica, ¿no? Es una localidad cercana al sur, del sur de Madrid, que pues en el año 2003 tendría 5.000 habitantes y actualmente está por 30.000 habitantes. Entonces, el crecimiento de la población ha condicionado mucho la escolarización y la atención a esa escolarización. Entonces, yo creo que eso es un condicionante fundamental. La creación de los centros, poder estar a la altura de las necesidades de escolarización que han sido crecientes y todavía lo son. Falta todavía por construir otro centro, siempre se va por detrás. Entonces, eso condiciona mucho y tampoco permite consolidar proyectos educativos que aborden cuestiones como esta, que yo creo que pues consolidan más centros que tienen al menos más estabilidad. Desde el punto de vista de la diversidad, claro que existe diversidad. Nosotros recibimos alumnos, hace poco estuvimos haciendo el análisis y desde el 2006 tenemos alumnos de 33 nacionalidades y por supuesto, de diferentes credos religiosos y está ahí. La cuestión es luego cómo se canaliza. Si lo analizamos desde el punto de vista de la organización escolar, pondré un ejemplo curioso, ¿no? Cuando, además, también se hace referencia a él en el informe, cuando se entrega el impreso de matrícula, se siguen indicando únicamente una religión. Y durante la pandemia, claro, las matrículas se tuvieron que hacer a través de la plataforma. Cuando las matrículas se hicieron a través de la plataforma, se les desplegaban todas las religiones, evangélica, judía, etc. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos a hacer la organización de las asignaturas? Que teníamos lo que no habíamos tenido nunca. Entonces, es un ejemplo. Quizá yo no sea muy teórico, voy a intentar poner ejemplos del día a día porque a veces creo que ayudan. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo existe esa diversidad y es que es objetiva en muchas de las cuestiones que indica el informe, ¿no? La vestimenta, los símbolos, etcétera. Solo hay que darse un paseo y uno lo ve, está ahí. Pero la respuesta que se le da, yo diría que también lo señala el informe, que no llega a dar el paso de la norma a la práctica. A la práctica, sobre todo, en lo que tiene que ver a nivel organizativo. Y eso creo que todavía es algo que se da menos en los centros nuevos que están intentando responder a esta escolarización masiva, que paradójicamente son los que más diversidad probablemente están asumiendo este tipo. Muy bien. Eva, seguimos un poco una primera impresión de cómo vivís la diversidad religiosa en los centros, en los programas que habéis intervenido. Bueno, yo tampoco voy a ponerme muy teórica. En mi caso, mi centro es un centro distinto, es un centro de adultos, educación para personas adultas, que además está situado en una localidad como es Pozuelo de Alarcón. Por tanto, mi centro es bastante distinto a seguramente los centros, incluso los centros de secundaria de mi propia localidad. Entre otras cosas porque nosotros fundamentalmente recibimos un alumnado muy diverso que, digamos, a nivel de edades, por supuesto, somos adultos, es un centro de adultos, entonces hay personas de distintas edades, también adolescentes, porque pueden entrar algunos con 17 años, incluso con 16 y ahora con un informe. A nivel de nacionalidades, por supuesto, tenemos muchas personas de migración o de situación migratoria reciente, muchos jóvenes. Tenemos personas, y esto sí que es una característica de Pozuelo, que son migrantes, muchos de los cuales trabajan en las casas de algunas de las personas que viven en Pozuelo. También tenemos a sus hijos y también tenemos, por supuesto, personas, digamos, de la cultura, religión hegemónica católico-cristiana, por llamarlo así, que también los hay y que muchos son exalumnos de centros de secundaria de Pozuelo, pues que por lo que sea no han
digamos, culminado todo su proceso educativo y están en nuestro centro actualmente. Tenemos también personas con discapacidad, tenemos una amalgama bastante potente y bastante bonita de diversidad. Nosotros, al ser un centro de adultos, también hay diferencias con respecto a los centros de secundaria. Nosotros no trabajamos tanto con las familias porque muchos de ellos ya son familia. Entonces, sí que es cierto que hay un vínculo, hay una capacidad de saltar determinados tabúes, si se quiere. Yo también he estado en secundaria. Tabúes y también miedos a la hora de tener de no saber cómo se va a enfrentar la familia a determinadas situaciones. Nosotros lo podemos trabajar directamente con nuestro alumnado. Eso facilita bastante la comunicación, la labor docente y creo que es algo que es significativo en nuestro centro. Bueno, eso por poner un poquito, supongo que todos vamos a hacer así un poco la perspectiva de dónde estamos, pero bueno, en definitiva es un centro muy diverso en cuanto a nacionalidades, en cuanto a edades, en cuanto a orígenes socioculturales y tenemos esa peculiaridad que podemos tener un vínculo de adulto a adulto que favorece mucho esta comunicación también a ese nivel, al nivel intercultural, digamos. Bueno, seguimos en este orden. Cristina. Bueno, pues yo creo que comparto parte de la percepción de los compañeros en que, bueno, que vivimos y que también lo que han comentado con el informe, ¿no? Que es innegable la diversidad que hay cultural y religiosa en los centros educativos, por lo menos en los públicos. En el caso de mi centro, yo doy clase, como han comentado, en Torrejón de Ardoz. Pertenece al corredor de Henares y bueno, pues hay una gran afluencia de población rumana en toda esa zona, con lo cual tenemos un importante porcentaje de alumnado de creencia ortodoxa y también hay un porcentaje importante de alumnado de origen marroquí o de familias de origen marroquí. Y bueno, pues luego también hay gente que viene de Latinoamérica, evangélicos, etc. Este curso, precisamente, una profesora de psicología de la UNED, precisamente de esta casa, ha hecho un estudio en el centro a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO relacionado con el tema del prejuicio, fundamentalmente prejuicio étnico, pero bueno, nos puede servir un poco también para esto, aunque ya sabemos que no es lo mismo y también se han dedicado a que es importante que diferenciemos. Pero bueno, todavía no ha publicado los resultados, pero el otro día sí que me comentaba un poco los avances y me decía que, bueno, que realmente mi centro pues era muy valioso para su estudio porque más o menos el 50% de las respuestas, porque les preguntaban si eran pues sus padres, me parece que era padres y abuelos, si eran de un origen diferente al español. Bueno, pues el 50% del alumnado que había contestado era, bueno, pues de origen extranjero, o ellos mismos, o sus padres, o sus abuelos. Y digamos que me comentaba que en general se demostraba que había poco prejuicio, al menos. Bueno, no sé si es gracias a nuestra labor como docentes en el centro o no, bueno, pero ya nos lo comentará un poquito más adelante cuando nos presente todos los resultados. Pero que sí que, por ejemplo, había visto muchas diferencias con respecto al género en lo que contestaban las chicas y lo que contestaban los chicos, algo que también puede ser interesante, ¿no? Como variable a tener en cuenta también en el tema de la percepción, de los prejuicios, etc. Y bueno, yo creo que por mi parte, luego a lo mejor lo hablamos un poco con el tema de qué podemos hacer para mejorar la situación, etcétera. Bueno, como comentaba al principio, yo creo que al final lo que funciona es más por la voluntariedad del profesorado, más que ni por la formación que nos han dado, ni porque haya un marco real de dónde colocar, ¿no? Vamos a ver si con esta nueva ley, dónde colocar todas estas cosas que tenemos que tratar. Al final está el fondo de saco de esa hora de tutoría que tenemos con los alumnos de la ESO. Con bachillerato no hay hora de tutoría, que como si a partir de los 16 años ya no fuese necesario hablar de estos temas y de otros, pero bueno. Y bueno, claro, obviamente en una hora a la semana, al final no se puede tratar de todo y es complejo y es complicado, ¿no? Entonces,
bueno, pues yo creo que el diagnóstico de que nos falta mucho es real y se puede percibir en el informe, y yo creo que en nuestra percepción también. Gracias, Eva. Bueno, yo voy a intentar no alargarme porque sé que esto, si no, se puede hacer. Bueno, quería agradecer a la Fundación que me invitara y sobre todo a Rita, porque en un momento dado era una mesa de profesores. Yo no soy profesora, aunque reclamo la parte docente del trabajo social y me siento docente, pero bueno, me descolocó un poco ver cómo se iba a enfocar. Es maravilloso cuando leo y veo entender las dos dimensiones, ¿no? Evidentemente nos hemos quedado solo en el aspecto de la religiosidad y cuándo se ve. Es decir, la religiosidad va más allá de los símbolos externos. Por lo tanto, si no le preguntamos a los chicos y a las chicas a qué religión pertenecen o en qué religión se identifican, difícilmente vamos a poder saber cómo viven y cuánta discriminación viven. También cuando vi esa percepción de que el profesorado cree que no es fuente de conflictos, yo me acordaba mucho, antes de la pandemia hemos gestionado un proyecto que se llamaba Contra el discurso del odio somos más durante 3 años. Ha sido la mejor experiencia para mí, en tanto que hemos podido abarcar 500 centros educativos y más de 100.000 chicos y chicas. Los chicos y las chicas tienen la percepción de la discriminación prácticamente desde los 5 añitos. Bien, si entras a un aula donde hay una mayoría, gracias a las políticas de segregación, de población migrante o de población migrante musulmana, evidentemente te van a decir que una razón para la discriminación es la religión. Pero si lo que encuentras es una mayoría de población gitana, pues te va a hablar de la discriminación étnica. Las chicas te van a hablar de la discriminación que viven como mujeres, es decir, cosas que a mí me gustaría abarcar cuando habéis preguntado. Estamos fragmentando tanto la desigualdad que se hace imposible poder trabajar todo esto, porque precisamente hablamos de que todo esto forma una entidad global en el ser humano. Entonces yo me explico, o cuando me senté a plantearme, y es, ¿desde dónde trabajamos? ¿Desde otro plan? Tenemos plan de la diversidad, tenemos plan de igualdad, tenemos plan de convivencia, muchos planes que al final se traducen en actividades puntuales a lo largo del año. Pero no hay un plan transversal para trabajar más allá de los contenidos, porque todos son contenidos, lo acabas de decir, 1 hora a la semana. Y esta mañana me despertaba con otro anuncio que decía que al profesorado se le va a dar formación para que en enfermedad mental, y le digo, no sé qué os van a pedir que seáis. Bueno, yo a lo mejor más que respuestas lanzo preguntas, pero el sentido es esto, a mí me parece fundamental. Si no preguntamos cuáles son las diferencias, y la diversidad es fuente de discriminación, no es fuente de riqueza. Este es el discurso que tenemos, este es el que nos gustaría, pero los chicos y las chicas, diferentes por la razón que sea, y la religiosidad es una, viven la discriminación. Decía que en ese proyecto Somos Más, oí tantas veces cuando a los chicos se les da voz para hablar de sus discriminaciones, y hablan sin parar. Una cosa que me decían los profesores, ¿no? Y entrábamos a un taller donde éramos desconocidos, de 50 minutos, y solamente era poner en la pizarra qué es esto de la discriminación y por qué se discrimina. Y ahí era un chorreo, ¿no? La discapacidad, la capacidad, la edad, por supuesto las creencias, la ideología, la clase social, por supuesto, ¿bien? Ellos tienen clarísimo porque lo están viviendo, pero nadie les habla de qué es esto de la discriminación y por qué se produce y por qué llevan una mochila y por qué algunos llevan varias mochilas. Porque ser musulmán, ser inmigrante, ¿no? Pues ya te va sumando más mochilas. Ser chica y ser musulmana te suma 2 piedras gordas. Y nadie les ha empezado a hablar de esto, de la identidad, de la libertad, de la justicia social, de sus derechos. O si les hemos hablado, a veces les hablamos de manera tan formal que forman parte de los contenidos, no de las vivencias emocionales. O sea, que un poco, por eso sé que me voy a alargar, entonces, por ahí. Pero decía, una cosa importante es preguntemos cuáles son las diferencias. Habrá algunas que las veamos
El fenotipo se ve, no se registra, ¿eh? Luego, para saber si... Porque a mí me preocupa no la discriminación de los iguales, no cómo se trabaja entre los iguales, la diversidad, la que sea, sino cómo las propias estructuras ejercen racismo y discriminación institucional. Porque cuando hablamos de los chicos conocen esta diversidad, pues es fácil de integrarla en todas las materias, esta y otras, pero no hemos hecho ese esfuerzo. Entonces venimos, les contamos, les hablamos de la igualdad de género, les hablamos de la igualdad por procedencia, por nacionalidad, les hablamos de los derechos de los inmigrantes, les hablamos de muchas cosas, pero un poco descontextualizadas, ¿no? Y no desde los derechos más y de la identidad que ellos. Hay una cosa que solo, y me parece muy bonita, tenemos que hablarles de identidades. Ningún chaval adolescente tiene una única identidad, ninguno tenemos una única identidad. Y lo pongo solo ahí un poco porque en los talleres me decían, me acuerdo, pues de levantarse muchachas y decirme, ¿no? En concreto una chica musulmana y una chica católica, en la que las dos identidades religiosas las impedían tener otras identidades. Ellas, como me lo decían, me decían, profe, yo creo en esto de la igualdad como tú, pero es que como soy católica o como soy musulmana, no puedo ser feminista. La respuesta es, puedes ser lo que quieras, bonita mía, y además puedes cambiarlo. Hoy resuelve el conflicto que tengas como puedas, pero mañana lo cambiarás, como lo hemos hecho todos, porque este sentido de la religiosidad también se ve como algo estático, que no cambia, y todos hemos hecho procesos de cambio en nuestras propias creencias y hemos intercalado, ¿no?, esto del feminismo con las religiones, la religión que nos enseñaron y en la que nos hemos educado y con otras ideologías, ¿no? Bueno, has sacado, gracias Eva, muchísimos temas que podéis ir interpelar si queréis, entre vosotros. Y para ir por ver solamente una cuestión, pues el último me parece importantísimo, la configuración de la identidad, sobre todo en el adolescente, que como se hablaba antes, que también cuando se cuestiona y va construyendo su propia, de forma reflexiva y crítica, su propia cosmovisión de la vida, y qué podemos aportar ahí. Pero previamente a ello, cuando hablamos de la diversidad en los centros, y has mencionado algunos elementos, ¿no? Lo étnico, lo nacional, como se hablaba en el informe que hace, está muy vinculado a lo inmigrante, lo cultural, si lo religioso, como un elemento más de esa diversidad. Entonces, tú no se les pregunta, en el informe se decía que no es fuente de conflicto, no es fuente de acoso, por lo menos no es un elemento que genere gran conflicto entre el alumnado, no genera situación importante de acoso escolar, no es el de los motivos importantes para ello, pero la Fundación Pluralismo comentaba también esa duda de si es se invisibiliza, si el alumnado no quiere hablar de sus creencias, no hay espacio para hacerlo, no es fuente de conflicto porque está invisibilizado, o no, simplemente es que no lo hay. ¿Creéis que hay un espacio en los centros educativos donde, igual que otros elementos de la diversidad, el idioma, las tradiciones, la gastronomía, etcétera, están presentes y el elemento religioso no? ¿O qué opináis sobre ello? Hombre, yo empiezo yo. Venga. Yo creo que el alumno, desde el día que, vuelvo con lo mismo, va a echar la matrícula y se encuentra que su identidad no está, pero no está. O sea, le dicen que está, pero no está. Entonces le dicen, pues cógete la asignatura espejo, cógete valores éticos, y entonces ahí cabe todo. Y no cabe todo, porque claro, tratamos muchas cosas, pero quizá el abordar la libertad ideológica y religiosa desde esa perspectiva, pues no tiene el protagonismo que sí que tiene en la asignatura propiamente religiosa. Entonces yo creo que eso ya es un elemento clave. Luego, yo tengo un compañero de formación profesional que acaba de hacer un poquito de propaganda. Acaba de escribir un texto sobre la participación educativa y, bueno, estábamos hablando y me decía, bueno, si es que lo único que voy a hablar aquí es de las estructuras, el consejo escolar, los delegados y tal, pero es que falta algo. Bueno, hablando los dos, pues, ¿y si planteamos un concepto que es el de democracia educativa?
O sea, una cosa es la democracia, pero dentro de los centros tiene que haber un plus más. Podríamos llamarlo democracia educativa. Y hablábamos de una especie de pegamento, que son una serie de vínculos que hacen que esa participación no sea solamente una cuestión orgánica. Claro, si el alumno que tiene una identidad particular no la puede expresar, ya hemos perdido parte de esa democracia. Si la organización del centro no lo permite por la rigidez de las estructuras, tampoco. Si somos incapaces de romper aspectos fundamentales, por ejemplo, los tiempos en la escuela. Cuando se reúne el consejo escolar local y decide los días festivos, yo todavía no he visto nunca que se diga, bueno, pues en esta localidad tenemos un porcentaje de población X, tal y tal. ¿Qué os parece si cogemos festivo este día, dejamos de lado un poco el acomodo de los puentes y esto y le damos un protagonismo para que se vea que desde la escuela se le da protagonismo? O sea, es una cosa que puede parecer secundaria. Otra cuestión, cuando se intenta organizar la enseñanza religiosa o o hacer proyectos de este tipo, hay un inconveniente, porque casi siempre solo hay un único profesor que enseñe religión. Claro, eso hace muy rígido la organización de poder, en lugar de dar religión en primero A, B, C, D, darla en un único nivel y que se trabaje por equipos, porque claro, solo hay un profesor de religión. Si no tenemos una formación al resto de profesores que permita estar cualificados para poder dar esa materia, eso hace muy rígido cualquier tipo de organización que sea diferente al de la hora, aula y el horario parrilla. Entonces ahí ya tenemos otro problema organizativo, estructural, para desarrollar lo que sería, por ejemplo, este planteamiento por proyectos. Y siento que esté aquí hablando de cosas, pero al final los jefes de estudio y los directores terminamos siempre con esto. Pero es que son rigideces que permiten precisamente llegar a abordar lo que comentabas, que las identidades en la escuela, en una escuela de democracia educativa, tienen que ser identidades electivas, no ascriptivas. Sí, claro, el ejercicio de la libertad es fundamental, luego ya la definición, ¿no? Entonces, claro, ese es el elemento. Entonces, ahí hay muchas rigideces para poder abordar esa complejidad. Y es verdad que desde fuera los planes de igualdad están funcionando. Los proyectos escolares saludables están funcionando y están haciendo que los proyectos educativos se modifiquen. Creo que en el año 2006, 2007, con la LOE, hubo un momento muy importante en el que se hicieron dos cosas clave. Aquella educación para la ciudadanía, que es a lo que volvemos, y también se indica en el informe, y se suele olvidar que de manera paralela a eso, fue cuando se desarrollaron todas las normas de convivencia en Madrid, en Castilla-La Mancha, y en los centros se hizo un esfuerzo muy importante de desarrollar planes de convivencia. ¿Para qué? Para que la democracia que uno puede enseñar en una clase de historia o en tutoría, pues luego tenga también su, concreción en aspectos más fundamentales como en la resolución de conflictos. Los equipos de mediadores, que sí se ha desarrollado. Nos falta... Y este informe nos tira de la oreja ese último punto de mediadores, pero para las cuestiones religiosas, el mediador cultural, etc. Entonces, yo creo que ahí hay muchos elementos que impiden precisamente, estructuralmente poder abordarlo. ¿Cuántas cosas? Quería un poco... esto me ha abierto otra... Bueno, por una parte, pensando en esto de la visibilidad, dándole una vuelta a las preguntas que nos mandabais, me surgían como tres factores por los cuales yo sí que siento que está desatendida esto, ¿no? Casi todos, además... ponen el foco en nosotros, en las profesoras, ¿no? Porque, y sobre todo pensando más que en mi centro de adultos, aunque también, que como digo, también tenemos adolescentes, más en los centros de secundaria. Mi sensación es que, por supuesto, hay un tabú, el tabú de la religión, el tabú de la política, hay un tabú que los profesores y las profesoras no se sienten cómodas para abordar. Es molesto, ¿no? O sea, es algo que molesta, que no se quiere sacar, que no se quiere sacar
personalmente considero que por desconocimiento también, que esa es la siguiente parte, ¿no? O sea, hay un desconocimiento, tenemos un desconocimiento como personas, como ciudadanas de este lugar, de este país, con todas estas características tan diversas, hay un desconocimiento acerca de otras religiosidades, de otras religiones, de otras formas culturales, formas de actuar. Hay un desconocimiento absoluto, ¿vale? El desconocimiento se lo puede llevar al prejuicio y en su momento siguiente al conflicto. Ese conflicto que sí que percibimos en la sociedad, si bien en los centros no tanto. Eso también nos hace que pensar, ¿no? Entonces sí que considero que hay un tabú, entonces las profesoras no lo abordamos. Creo que hay una pretendida neutralidad basada en una secularización que se ha ido generando y yo creo que en un mal entendimiento de lo que es la confesionalidad, que además parte de tapar el hecho de que existe una religión y una cultura dominante hegemónica y existen existen minorías subalternas, o sea, que existen y hay que nombrarlo y hay que saber que las cosas no son en vano y que por unirlo con el tema de la identidad, cuando formas parte de esa minoría subalterna, da igual si hayas no solo tú sido ciudadano por nacimiento de este país, sino también tu familia, tus padres, quien sea, da igual, eso lo llevas contigo y eso forma parte, o sea, eso complejiza muchísimo más tu formación identitaria, tu formación como ciudadana. Yo me acuerdo que hablaba con una amiga gitana, con la que trabajamos cuando yo estaba en el Arcipreste de Ita, que es un centro que está en la Ronda Sur, en Entrevías, con un porcentaje en primero y segundo de la ESO de aproximadamente un 80% de personas de etnia gitana. Desafortunadamente eso se va reduciendo según se va avanzando en la educación. Y esta persona, que es licenciada en psicología, que es una persona, digamos, que ha seguido un curso distinto al de la mayoría de las personas de su etnia, me decía, hay dos cosas que los payos tenéis que entender. Nosotros os tenemos permanentemente presentes. Nosotros permanentemente estamos fijándonos en vosotros para conformarnos a nosotros. Eso no pasa al revés. La cultura hegemónica no tiene permanentemente a todas las distintas minorías presentes, ¿no? Eso es importante destacarlo. Estas personas, estos alumnos, estas alumnas con las que compartimos, sienten eso, perciben eso. La segunda cosa que me dijo fue, no sabes el peso de la historia que me cayó en el momento en el que puse un pie en la Facultad de Psicología. O sea, sentí que estaba completamente fuera de lugar, en un sitio que no me correspondía. Una persona española, generaciones y generaciones y generaciones, etcétera. O sea, es súper, creo que es algo que es importante destacar de cara a la conformación de la identidad de nuestros alumnos y alumnas. Y que, por tanto, o sea, un poco por cerrar esta parte, es un tabú, abramos el tabú. Los adolescentes no tienen tabús, casi. No tienen, ya lo ha dicho la compañera, en el momento en el que les preguntas, simplemente preguntar, oye, ¿y tú cómo te sientes con esto? Oye, ¿y a ti? ¿Tú percibes esto? O sea, ¿cómo estás? Te empiezan a contar de todo, ¿no? Entonces, abrir el tabú, aceptar que no hay una neutralidad. No estamos en un lugar neutral, estamos en un lugar con una religión y una cultura hegemónica que tiene que transformarse. Y en tercer lugar, digamos, ese desconocimiento se tiene que atajar y se ataja con formación, no solo con formación o más formación academicista, también como
comentaba la compañera, también una formación común, también unos espacios de debate común, también una metodología de trabajo en el aula, en cualquier asignatura, me da igual, en la cual permitas conversar, permitas tomar decisiones conjuntas, permitas conocerte realmente qué es lo que piensa esa persona, independientemente de todo, porque como también ha dicho la compañera, las identidades son absolutamente movibles, flexibles, dinámicas, o sea, cualquier cosa menos enquilosadas, ¿no? Y por supuesto, ni siquiera definidas, afortunadamente, porque las vamos ahí como parcheando y cosas, ¿no? Bueno, esto quería comentar. Bueno, pues muchas cosas muy interesantes. Lo del desconocimiento general yo creo que es así y diría que no solamente de las otras religiones, sino que desconocimiento general también de la propia religión del alumnado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este año que he estado con este trabajo relacionado con la percepción del alumnado marroquí, me he metido en hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, cuando se da el origen del Islam en segundo de la ESO. Y bueno, pues quise hacerlo de otra manera y bueno, hacer como grupos de trabajo y ellos tenían que ir como con una serie de preguntas, juego, tener que llegar a una serie de contestaciones y el alumnado que bueno, pues se denominaba a sí mismo musulmán, nos dimos cuenta y percibimos todos de que realmente había muchas de las cuestiones de las que tampoco tenía especial idea, ¿no? O sea, que nos hacemos unas ideas de lo que ellos saben y luego pues tampoco te sabían explicar muy bien el Ramadán, no, bueno, sí, o sea, que al final el desconocimiento sobre las religiones y la práctica de las religiones y el origen de las religiones creo que es general y también se da en los alumnos aparentemente católicos. Nosotros, bueno, Félix, que también es profesor de historia, cuando explicamos bueno, cuestiones como la reforma y entonces vas también un poco al tema del catolicismo, te das cuenta de que alumnos que se supone que llevan desde su más tierna infancia en la asignatura de religión católica, pues no te saben decir por qué se llama la Virgen es Virgen, por qué quién es, no sé, o sea, bueno, le hablas de los evangelistas en algún tipo de obra de arte y bueno, te dicen que eso qué es, o sea, entonces dices, bueno, realmente el desconocimiento es general. Entonces, ¿cómo intentar terminar? Si lo que queremos es, desde un punto de vista, por un lado, cultural y también desde otro punto de vista identitario, yo no sé si eso se tiene que trabajar en un mismo espacio, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, la parte del conocimiento de las diferentes religiones, yo creo que estaría más relacionado con esta especie de asignatura que estábamos hablando de carácter científico y empírico, de la cual pues tendrán que haber profesores que estén formados en ese tipo de conocimiento, ¿no? Pues efectivamente hay másteres, etcétera, pero que no sea el fondo de saco de los profesores de filosofía, los profesores de geografía e historia, ¿no? Que nos calzan a veces cuestiones de las cuales uno puede tener más conocimiento o menos, pero más que nada por casi interés propio que por esa formación previa. Eso por un lado. Y luego la parte identitaria, yo creo que se tiene que trabajar en horas específicas en las que se trabajen también otros temas, como ha dicho la compañera. Y ahí yo me meto en el que, bueno, yo por lo que he leído de la ley y de lo que el borrador que se está ahora manejando de la Comunidad de Madrid, yo no sé, yo no tengo mucha esperanza de que eso se vaya a solucionar. O sea, yo me he preocupado en fotocopiarme la parte de religión de ese borrador y os lo leo. La consejería competente, claro, que hablaba Daniel Pelayo de la eficiencia de esto cuando estamos hablando de por un lado, la ley orgánica, luego después el tema de las comunidades autónomas que tienen hasta un 40% de manejo con la parte ideológica que cada uno tiene, etcétera, etcétera. Entonces, el borrador que está ahora mismo en el caso de Madrid, la consejería competente en materia de educación garantizará que al inicio de curso los alumnos mayores de edad y los padres o tutores de los alumnos menores de edad puedan manifestar su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión. Vale. Aquellos alumnos que no cursen enseñanzas de religión, que antes era lo que hacían ética, ahora se supone que eso se saca, ¿no? Porque va a haber una asignatura como común para todos, de no de religión, pero que yo, por lo que he visto, solamente se da en segundo de la ESO, que era un poco lo que antes era lo de educación para la ciudadanía, que también se daba en ese curso. Pero en el resto de cursos no. Solo en segundo de la ESO. Bueno, en el resto de cursos se da religión o esto, que es, recibirán la debida atención educativa mediante la realización de un proyecto que será significativo y relevante. Este proyecto se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de elementos transversales de las competencias clave. En todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar la interdisciplinariedad.
Los centros docentes incluirán esta atención educativa en sus proyectos educativos de centro. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al hecho religioso ni a cualquier otra materia de la etapa. Bueno, yo no sé muy bien lo que quieren hacer en esa hora. A mí, si hay alguien aquí que me lo puede explicar. Sí, Porque, a ver, por un lado, puedo entender que encajaría a lo mejor bien esto que estamos contando de una asignatura de cultura de las religiones. Pero también puede ser que sea cualquier otra cosa nada que ver. O sea, no sé, hacer algo relacionado con la tecnología, porque dice que la propuesta irá dirigida a reforzar la interdisciplinariedad y las competencias clave, con lo cual puede ser la competencia de digitalización e interdisciplinariedad entre tecnología y matemáticas. Y montan allí, entiendo, una hora de algo nada que ver, ¿no? Entonces, en realidad, existe la posibilidad, pero realmente van a hacer los centros que sí, que tienen esa autonomía del 10%, etcétera, etcétera, van a plantearlo un poco en este sentido que estamos llevando de, vale, hay una serie de alumnos que se van a religión, que como hemos dicho, a pesar de que aparentemente existe la posibilidad de que haya otro tipo de religiones, al final solo hay una, ¿no? Porque no sé, Félix, si al final, al haber añadido estos alumnos que lo han pedido, vosotros al final pudisteis ofertar otro tipo de enseñanza religiosa. ¿O? Mi incógnita, como director todavía, tengo muchas, pero esta es, ¿cuántos alumnos hay que tener de una religión que no sea católica, cristiana, para que salga la materia? Porque para otras sí que hay un cupo, 13, 12, 15, esto no me lo ha contestado nadie todavía, ni del Servicio de Ordenación Académica, ni nada. Se da por supuesto, es lo que decíamos, los invisibilizamos desde el minuto, pero es que es desde el minuto 1, desde el momento en el que los metemos en ese cajón, que está muy bien, que es valores éticos, pero que no responde, ni esa asignatura, ni ese planteamiento, tampoco responde a lo que ellos quieren, que es que su identidad, su religión, pues que tengan un tiempo, un espacio para abordar esa cuestión. Entonces, y luego, pues ahí yo creo que hay una mezcla y una confusión importante. Por un lado está la materia de religión, que se tiene que seguir ofertando, de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Y luego, otra cosa diferente es que con este currículum, que está trayendo mucho debate, pero es un currículum abierto, que por lo tanto da mucha libertad a los profesores para poder diseñar situaciones de aprendizaje, quizá por primera vez los centros van a tener lo que llamamos autonomía pedagógica, es decir, la capacidad para, con ese 10%, diseñar proyectos, incluso asignaturas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que dependerá de la sensibilidad del centro. Algunos irán más por competencias STEAM, otros bilingüismo, otros podemos abordar esta cuestión, si es una cuestión que no... Y luego, pues que la religión se mantiene igual. Lo que ahora mismo sería valores solo va a estar en un curso de la ESO. Pues unos lo tendrán en segundo, otros en tercero. Y los alumnos que no han elegido religión, que claro, es que ahí es donde está. Antes se llamaba estudio. Ahora no sabemos. Bueno, se llamaba estudio, se llamaba juego, se llevaba... Porque yo, mi vida con mi hija ha sido... ¿Qué vas a hacer hoy? No lo sabemos. Claro, es que a mí lo que me da precisamente, ¿no? Pues yo quiero apuntar dos cosas. Porque te iba a preguntar a Lina, dos cositas en ese sentido, ¿no? Es la libertad de creencias va más allá de las religiones establecidas o que tienen una iglesia reconocida. La libertad de creencias va más allá. Y yo creo que también hay que preocuparse de quién no tiene unas creencias religiosas como tal y no ha tenido tampoco un espacio. Ha ido pasando, ¿no?, en todas las reformas educativas, pues eso, al final a no hacer nada o a no saber qué hacer, que todavía, es decir, a esa falta de previsión. Porque os oigo y me encanta estar aquí y ver, y luego quisiera poder sacar tiempo para hablar con vosotros, porque efectivamente, o sea, no es que ellos no se identifiquen con una religión y por lo tanto yo no pueda saber como docente, si yo tengo un interés en el aula, a lo largo de un año seguro que voy a saber cómo son mis chavales. Pero esto es lo que hablo de la discriminación institucional. No tengo ninguna intención de verte. Si no te veo, ¿cómo voy a reconocerte? Y si no te reconozco, ¿cómo te vas a reconocer tú como parte de esa ciudadanía que se quedó tan lejos? Esto es lo que les trasladamos a los chicos, pero lo hacemos con todas estas diversidades. Yo siempre cuento, ¿no?, entrar en un aula de Vallecas, con chavales de 11 años, y yo ya sabía, ya me habían dicho que eran
no, vas a trabajar y casi todos son de origen extranjero. Perdón, son extranjeros. Entonces yo entrar, ya lo sé, entonces yo saco mi DNI y le digo, bueno, ¿cuántos sois de otros países? Y te levantan la mano todos. Bueno, salvo 2 o 3, por la segregación educativa, que también eso debería formar parte de estas discusiones. Claro, el otro día hoy en una mesa que era innovador, en una práctica innovadora educativa, en este momento, juntar a los alumnos de distintas clases sociales. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor soy un poco... Pero estamos llenándonos de palabras, llenándonos de cosas, y los chicos lo tienen mucho más claro. Solo tendríamos que darles tiempo y espacio para hablar. Ellos quieren hablar. Y una cosa muy importante que me parece, si entendemos que las creencias forman parte de esa identidad, junto con otras cosas, que las identidades no son fijas, sino que las identidades culturales, las identidades ideológicas, todo cambia. Cuando yo pregunto en los cursos, casi todos los hombres adultos dicen que no han cambiado su identidad, pero cuando le pregunto a las mujeres dicen que no les conoce ni Dios, de lo que pensaban hace un montón de tiempo. Eso ya nos dice algo, ¿no? Decía que es muy importante trabajar el empoderamiento de esas minorías, es decir, que dentro de trabajar las creencias hay que trabajar con los grupos minoritarios para que no se sientan más minoría, sino para darles y devolverles poder, para que entiendan que con su diversidad religiosa son y forman parte, y no podemos seguir asociándolo a personas de otras nacionalidades o de origen inmigrante, ¿no? Os iba a hablar, y esto siempre hablamos, de generaciones y generaciones. ¿Cuántas generaciones hace falta ya para ser español? ¿No? Vamos a hacer como... no sé, el siglo de oro, que definíamos cuántos eran. Es más sencillo. El problema es encontrar el espacio dentro de los centros, encontrar los apoyos dentro de los centros y bajar ese nivel curricular tan grande, que hay estudios que dicen que se estudia y se estudia siempre y casi siempre y muchas veces lo mismo, para dar espacio a otras cosas, que es a esto del desarrollo humano, que no ha entrado en la escuela. Solo cuento esa experiencia, y es cuando yo les digo, o sea, la manera, si ya saben que han sido discriminados, el problema es que tú creas que eres algo menos por la discriminación que vives. Las mujeres lo hemos sentido en nuestra piel, nos hemos sentido inferiores. Yo todavía oigo a mujeres que dicen que han nacido en el sexo equivocado. Eso ya para la identidad fatal, ¿no? Pero si se habla de esto, si se habla que por ser un grupo en minoría, que no eres y no tienes el poder porque lo tiene una mayoría que trata de homogeneizar, de hacernos aparecer a todos los españoles iguales, y hemos sido muy diversos siempre, entonces tienes que reconocer que llevas una mochila. Eso tranquiliza, es tomar la conciencia de la discriminación. Nos ha pasado a las mujeres, ¿verdad? Cuando nos hemos dado cuenta de que no era un problema individual nuestro, del esfuerzo, ni de cuánto nos esforzáramos, ni de cuánto estudiáramos, ni de cuánto, sino que llevábamos una mochila, hemos aprendido a entender que el problema estaba fuera. Vale, pertenezco a un grupo minoritario, en el caso de las mujeres no, pero bueno. Ya sé lo que me ha tocado vivir. Ahora lo que tengo que aprender es a cómo defiendo mi espacio y cómo defiendo mis derechos con esa mochila que arrastro. Y en eso, fijaros, algo tan básico como me gustó mucho la película y el libro de Señoras y Criadas, y hay un espacio en que la protagonista educa a la niña negra, a la niña blanca, con una frase. Todos los días la hace repetir una sola cosa, que es: soy lista, soy buena y soy importante. Pues con eso trabajo yo, es la siguiente parte de los talleres. Y me acuerdo de decir muchas veces los alumnos, ¿esto por qué no se lo enseñas a los profes y a los padres? Profe, ¿no? A lo de creerme yo. ¿Cuánto les dedicamos a censurar, a esto no, a no formas parte? Hay un vídeo maravilloso que es el hijab, y que el profesorado no entiende que es un ejercicio del poder de una profesora que desde su prejuicio, porque entiende que lo normal en este país es ser católica, ¿no? Le reduce a una adolescente toda su identidad. Y eso, y es lo único que voy a decir, Carlos, es cuánto de la diversidad religiosa está afectando a la igualdad de oportunidades. Si no sabemos cuál es la variable que les afecta a esos chicos, que puede ser mucha, pero desde luego el fracaso educativo ya sabemos que se ceba en esto, en el origen inmigrante, ¿no? Pero no sabemos cuánto alumnado. Yo tengo claro
que al alumnado femenino musulmán le afecta mucho, porque se sienten excluidas de la escuela. Entonces, bueno, eso, la igualdad de oportunidades. Yo es que al hilo de lo que estáis comentando, interesaba, porque claro, antes hablabais de identidades minoritarias o grupos minoritarios, desconocimiento a veces, porque uno puede sentirse identificado, un niño, con la religión, cultura familiar y no tener conocimiento realmente sobre ello. Pero tanto en el informe como en la recomendación europea, que luego quería mencionar, la recomendación de 2008 de la dimensión de las convicciones religiosas y no religiosas en la educación intercultural, que se habla mucho de las distintas formas de vivir lo religioso, con más cuestionamiento, menos, más desde lo cultural, más desde más íntimo, bueno. Entonces, me interesaba un poco, claro, haceros un poco la propia pregunta que se hace en el desarrollo de esta recomendación. Dice, ¿es posible incluir la enseñanza de la no religión, además lo menciona, la no religión y posturas ante la vida junto con las religiones en el marco de la educación intercultural que estimule a los jóvenes a reflexionar sobre su actitud ante la vida o su propia cosmovisión ante los demás? En ese proceso de acompañamiento al alumno, al adolescente, en cómo se sitúa ante la vida y ante los demás, incluimos, es posible trabajar las cosmovisiones religiosas, no religiosas, las distintas formas de entender que permitan reflexionar, o haciendo referencia, os los dejo, al informe en la página 33, cuando hablaba también de formación de una perspectiva no confesional, y habla favorecer a través de la expresión de valores y creencias diferentes que el alumnado que se encuentre en una fase de exploración de su religiosidad avance en su proceso identitario, no desde el antagonismo, que decir antes, no desde la confrontación contra el otro mayoritario, sino desde la tolerancia. Es decir, generamos esos espacios, con la propia recomendación hablaba, espacios de confianza, de seguridad en el aula que permita desarrollarse al menor en todos los elementos y ser uno de ellos de trabajar, o no, es difícil, o cómo lo podemos trabajar. Me voy a colar un momentito porque, No. porque sí que quería, o sea, porque es que una cosa que tú has comentado creo que está al hilo de esto y también lo ha comentado la compañera. La presión del currículum, ¿vale? Es algo que hay que trabajar. O sea, hay muchos profesores, bueno, yo cuando acojo a mis futuros compañeros en septiembre, una de las cosas que les comento es relax con el currículum, relax. O sea, para mí, y creo que también, ya que espacios formales hay pocos, pero horas de aula tenemos un porrón. Y en el aula se puede trabajar mucho. Se puede trabajar no solo directamente, sino indirectamente. Para dejarles espacio a los alumnos, para empezar, tienes que dar un pasito atrás. Y trabajar, y hay formas de trabajar, hay metodologías de trabajo para cualquier asignatura en la que tú puedes dar un paso atrás, en las que tú les puedes dejar el espacio y luego hacer un plenario donde ahí salgan cosas. Entonces, hay muchísimos avances en legislación, se van cambiando. Ahora mismo, bueno, hay, sobre todo para los compañeros de Geografía e Historia, esto que anda rulando por ahí va a ser un gran cambio en esta nueva ley, y se puede valorar si en lugar de religión se hace otra vez, pues eso, que es historia y cultura de religiones. Bueno, hay como muchas opciones dentro del currículum, pero personalmente creo que los espacios, como ha dicho el moderador, de confianza, generar un espacio de confianza, un espacio de escucha, un espacio de conversa en el aula, es donde más se saca, y más allá del currículum. Para mí, y lo vengo aquí, las técnicas, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo en el aula favorece muchísimo eso. O sea, tú les estás otorgando ese espacio, ese tiempo en el que tú te callas, en el que tú te callas y en el que ellos trabajan, y luego ya compartes, y luego ya hablas, y luego ya dejas el espacio para que tú también puedas hablar. No es que tú no tengas opinión, también la tienes, ¿no? Pero que se pueden generar dentro de los centros otros espacios no formales y no específicos
donde se trabaje esto. Las asignaturas están llenas, repletas de cuestiones que tocan directamente cuestiones morales, de cosmovisión, de trabajo conjunto, de género. Se puede ver, hay dinámicas, se puede trabajar eso, cómo te manejas tú en un debate con otros compañeros, si dejas hablar, si no os dejas hablar, si monopolizas la palabra, si no, si te atreves a decir lo que se te ocurra y no pasa nada, no hay bueno o malo. O sea, que yo defiendo bastante el hecho de que no hace falta tampoco tanta formalismo ni tanta estrujarse el cerebro sobre qué es lo que hay que enseñar, qué materia, cómo intentar, a ver si... Porque si nosotros mismos tampoco, si es que, o sea, que les estamos exigiendo que tengan como toda una cosmovisión y toda una... ¿no? una claridad acerca de sus pensamientos cuando, bueno, nosotras seguimos en ello, ¿no? Ojalá. Están en el momento más confuso, además. Ojalá sigamos en ello y siempre, ¿no? Entonces, creo que me parece bastante más interesante, fíjate, el que se haga más hincapié en lo metodológico y en cómo desde lo metodológico se puede favorecer que esas personas discurran, no solo aprendan, sino discurran y piensen, pues a ver, favorecer, ¿no? ¿Qué competencias, habilidades, aprendizajes? Se piensen a sí mismos un poco, tengan un espacio, no solo reciban de sus padres, de nosotros, de tal, de cual, de no sé cuántos, a ver, ¿y cuál elijo? ¡Qué lío! Pues igual puedo un poco más decir cosas y a ver si en una de esas me oigo y digo, pues mira, me intereso. Pero son dos elementos clave, la empatía y el pensamiento reflexivo, pero eso no se puede hacer a base de contenidos, se tiene que hacer a través de dinámicas, del juego, de impregnar todo lo demás de esas experiencias y de situarse y de reconocerse. Ellos tampoco se reconocen, no se reconocen en la vulnerabilidad, no se reconocen en el dolor, porque eso no sale en las aulas. Sale cuando preguntas, eso sí, cuando preguntas cada uno habla de su dolor, pero no hay espacios para escuchar, es como algo deshumanizado, son como una sensación de personas que llegan rasas y que durante 6 horas tienen que recibir, sin contar, sin poder explicar. Y además, teniendo en cuenta que es un periodo difícil y de angustias, la adolescencia, de cambios, de dudas. O sea, no creo que haga falta una asignatura, no creo que haga falta un plan. Lo que hace falta, o sí un plan, pero por ejemplo, ¿no? En la visión de los planes, a lo mejor lo digo deformado, y luego, pero... los planes de igualdad se pueden convertir en papel mojado o pueden ser un instrumento de diagnóstico, claro y duro. Pero si yo hago un plan de igualdad para establecer solo actividades o de convivencia o de diversidad, para hacer actividades a lo largo del año y evaluar que se han llevado a cabo las actividades, no estoy pudiendo cambiar nada. Si los planes van en realidad a los esfuerzos del profesorado, de las familias, de los chavales, con encuestas, con cosas que puedan realizar y que dan lugar a la participación y nos dicen cómo son las relaciones entre unos y otros, entre chicos y chicas, entre la diversidad religiosa, en la diversidad cultural, que nos digan cómo son esas relaciones, que nos digan cómo se sienten de pertenecer a ese centro, qué identidad está generando ese centro. Muchas cosas podremos saber luego. Vale, este año no podemos abordarlo todo, pero podemos ir abordando, hacer un plan de trabajo. Lo que yo he visto en los planes es eso, es que al final, como los planes en las empresas, ¿no? Son papel mojado, porque no tengo ninguna preocupación por cambiar y conocer. Primero conocer, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se sienten unos a otros? Segundo, vale, vamos a ver qué podemos hacer. Y tercero, evaluar con indicadores realmente que puedan valorar el impacto. Y pasan muchas horas los chicos en clase, pasan muchos años los chicos en clase como para no poder ver los cambios que eso ha dado, ¿no? Solo lo del plan de igualdad. Es que es tan importante como en las actividades que se plantean es el diagnóstico, hacer análisis. Por ejemplo, en el plan de igualdad nosotros realizamos muchas actividades, todos los departamentos, pero a mí me interesa más, jefatura de estudios, dirección, siempre análisis. Por ejemplo, hace poco está analizando desde el 2006 el número de alumnos y alumnas que se matriculan en los bachilleratos, ¿no? Pues en el bachillerato de ciencias las alumnas son bastante, un 10% menos que los alumnos, pero luego se me ocurrió, digo, voy a comparar las asignaturas de matemáticas 1 y de física y química.
que son las asignaturas Más duras, sí. que el tópico siempre relaciona con mejor resultado en los alumnos. Pues en ambas, la nota media de las alumnas es un punto por encima de los alumnos en la serie desde que se creó el instituto hasta ahora. Entonces, Ahí lo tienes. ese diagnóstico es el que luego hace o permite también que el profesorado se dé cuenta que esto no es simplemente una actividad más, sino que hay que hacer un diagnóstico de fondo con la cuestión de cuántas nacionalidades tenemos. Nosotros exactamente igual. Pues yo creo que sí que importa, porque a la hora de... Y sí que importan los contenidos, porque imagínate que estoy yo en mi asignatura de Historia de España, ¿no? Ya entro en mi parte profesor, que aquí es mucho mejor. Y tengo a una serie de alumnos, pues imagínate, marroquíes, ¿no? Bien, y estamos con el tema de la memoria democrática. Bien, la memoria democrática es la guerra civil, pero la memoria democrática también son la utilización de armas químicas durante la guerra colonial en Marruecos. Muy bien, Vamos a abordar eso ese es, tema. claro. Vamos a abordarlo, que además es un silencio del currículum brutal. Su interés aumenta. Entonces, claro, los contenidos sí que permiten, pero es que hay que diseñar los contenidos de otra manera. Pongo el ejemplo, historia del arte. Están estudiándolo con un canon, ¿no? Los estilos, uno tras otro. Pues rompemos eso, se rompe de una manera más transversal. Si queremos grupos heterogéneos, tenemos que relacionar lo heterogéneo con lo transversal. Y la formación del profesorado cada vez tiene que ser más transversal. Por ejemplo, en la historia del arte, pues vamos a dar la violencia de género en el arte. Y además lo vamos a convertir en un aprendizaje-servicio. O sea, no solo que te lo vas a aprender, sino que te lo vas a aprender, vamos a ir a un local como este, como en el pueblo, y vais a hacer una exposición para que se vea cómo la violencia de género aparece en el arte. Que resulta que tengo un grupo de PEMAR, o de alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Y además es que muy variados, que recuerde, hay marroquíes, había una marroquí, dos rumanas, o sea que allí se daban esos 7 alumnos eso. Bueno, pues lengua, me toca dar el ámbito sociolingüístico, hora de lengua, hora de historia, hora de lengua, hora de historia. Esto no funciona, no funciona. Y digo, bueno, pues a ver cómo le doy vueltas a esto. Y de repente aparece, ¿para qué? Por lo que digo, los contenidos, o sea, los clásicos pueden servir. El libro de Descartes, Las pasiones del alma. Resulta que Descartes habla de 7 emociones, pasiones, y a partir de ahí dices, bueno, voy a organizar el currículum, lengua, literatura, arte e historia, no por los temas, sino por las emociones. Venga, empezamos con la alegría. Vamos a hacer un campo semántico de la alegría, vamos a utilizar esas palabras, después vamos a buscar en la literatura que nos toca el Renacimiento del Barroco, todo lo que esté relacionado con esto, después el arte y después la historia. Después, ¿qué nos toca? El miedo, pues después el miedo. Pero es que además la profesora que da el ámbito de matemáticas y científico tiene que dar biología. Entonces, cuando estamos con la alegría, llegamos a la risa. Cuando llegamos a la risa, llegamos a los músculos faciales. Y al llegar a los músculos faciales resulta que hay que estudiar cómo se expresa, cómo se pinta, cómo tal. Es decir, esos diseños son los que pueden permitir que lo heterogéneo y lo transversal les dé una respuesta. Este fin de semana en el Museo del Prado, una compañera de matemáticas estaba tratando pues, cómo llevar este mismo tema que tenemos a las clases. ¿Y qué es lo que hace? Coge una película, esta del hombre que veía el infinito, un matemático hindú y un profesor de una universidad inglesa, ¿no? Y bueno, la película habla precisamente de las formas en las que ambos llegan al conocimiento matemático. Uno es empírico, necesita pruebas, necesita demostraciones, y el otro llega a ese conocimiento de una manera mucho más intuitiva, vinculada con su religiosidad. Y luego eso lo relacionaba también viendo fórmulas de este matemático con dibujos de Picasso, etc. Los chicos lo ven. Si lo ven es significativo. Si no lo ven, pues no sirve. Entonces, es ser capaz de hacer esos currículum, digamos, unos diseños diferentes. Y para eso el currículum tiene que ser abierto. Un currículum tan cerrado como el que teníamos antes es que era imposible. Primero, porque no llegabas, y segundo, porque te marcaba lo que tenías que dar. Entonces, si yo llegaba a la edad moderna, tenía que dar la guerra de los 30 años. Pues a lo mejor no, porque yo veo los libros de Henry Kamen y digo, pues mira, tiene muchos de la guerra de los 30 años, pero tiene un librillo así chiquitín que es la historia de la tolerancia en la edad moderna. Y digo, fíjate, si lo organizo todo con la idea de la tolerancia, puedo tratar la reforma, puedo tratar las guerras de religión, pero lo que me interesa es que ellos vayan viendo que por ahí se va abriendo una grieta que conduce a lo que a ellos les interesa, que es cómo hemos llegado a las libertades de las que tenemos que estar hablando, comentando, es decir, la genealogía de sus libertades, también la religiosa. Entonces, eso es clave.
Y por romper, pues ya, claro, ¿cómo formamos a ese profesorado? Porque aquí tenemos un cuerpo de profesores de religión católica, es un grupo de poder, está claro, y ¿cómo se hace esa formación? ¿Por qué yo solo tengo que tener un profesor de religión? ¿Por qué no puedo tener un profesor o dos profesores, igual que pido en el cupo, dos profesores de inglés, de física y química, de educación plástica y visual? ¿Por qué no puedo pedir 2, 3 profesores que estén habilitados para dar esa materia de una manera más transversal, esas ciencias de la religión? Porque eso permitiría hacer los agrupamientos heterogéneos. Eso permitiría flexibilizar todo esto que estamos comentando, al menos desde el punto de vista organizativo. Entonces, claro, aquí hay que tener en cuenta que ¿por qué un centro con 750 alumnos tiene que tener solo un profesor de religión? Es que eso condiciona muchísimo el poder enfocar la asignatura de otro modo. Y ya me callo. Yo simplemente, porque se ha comentado casi todo, relacionado con esto, el tema de los contenidos, yo creo que sí que siempre que, como dice Félix, se acerque al alumnado ese contenido, bueno, es como que se abre para ellos un universo, y sobre todo en asignaturas como la nuestra, donde es una visión en general muy eurocéntrica y muy desde la perspectiva de historia de España, cuando el profesorado tiene una implicación de, precisamente, gracias a un diagnóstico, saber qué tipo de alumnado tiene, percibir los orígenes religiosos de pues, diferentes países, etcétera, y le llevas a ese acercamiento y muchas veces a ellos les haces protagonistas para que lo cuenten. Eso yo me he encontrado con alumnado de que estaba, pues, vamos, que no atendía nunca, que era imposible, que a decirle, bueno, pues explícanos con el tema de la descolonización de Marruecos, porque explícanoslo tú, ven aquí, cuéntanoslo, y de repente, como brillar. Le diste O sea, el poder. literalmente, y al resto de compañeros decir, ala, y preguntar, y darse cuenta de lo, bueno, de lo que no hay en el libro, de la diversidad que hay en Marruecos, por ejemplo, ¿no? Que no todos son ni del mismo grupo ni están de acuerdo con ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, se abre primero para ellos, que como decías, les empoderas, y por otra parte, el darse cuenta de que su historia, su memoria, también tiene un lugar en las aulas. Entonces, eso es súper importante, y yo creo que desde los contenidos se puede hacer, pero para eso, como comentaba Elia, el profesor tiene que darse cuenta, primero tiene que percibirlo, tiene que darse cuenta, y tiene que estar abierto, como dice Félix, a que no pasa nada si no se da todo lo que aparentemente se tiene que dar, que es muchísimo más importante esto, y que ellos pueden tener la libertad de preguntar, de sacar temas, y de que por eso no se pare la clase. El otro día entré en una guardia, bueno, para los que no estáis, los días que falta profesor, pues hay profesores de guardia, ¿no? Que somos profesores del instituto, que entramos en la clase, ¿no? Entonces, bueno, normalmente eso, si nunca te han tenido en el aula, pues suele ser bastante infernal, porque, bueno, pues te intentan vacilar al principio, no sé qué mal. Esto venía porque se habían ido casi todos a una obra de teatro y se habían quedado allí los que no habían querido ir a la excursión. Y entonces empecé a intentar dialogar con ellos, el por qué no habían ido a la obra de teatro, el por qué no sé, bueno, es que no sirve de nada, es que me aburro, es que no sé qué. Bueno, pues al final estuve hablando con ellos, y de ahí hablando de lo útil y lo no útil. Es que eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, un poco reflexionando sobre eso, ya les llevé un poco a mi asignatura, no sé qué. Digo, claro, porque fíjate, ahora estamos estudiando, no sé qué estaban estudiando, las revueltas en las Germanías, no sé qué. Entonces no sé qué empecé a hablar yo, bueno, claro, la diversidad en la corona aragón, no sé qué. Digo, porque no sé qué les llevé ahora a hablar de la independencia, del tema de la independencia de Cataluña. Ay, profe, pero es que eso cuando le preguntamos a los profesores nos dicen que no, que eso, que lo miremos por nuestra cuenta, que... Entonces, claro, ¿por qué? Porque estás en el siglo XVI y no puedes... Entonces, a mí es que eso me parece tremendo, pero eso... Yo no sé, o sea, dónde se tiene que enseñar eso, pero claramente si hay cualquier alumno que saca cualquier tema actual relacionado mínimamente o no con lo que estamos dando, yo no entiendo cómo dices, no, estamos aquí hablando de Carlos I de España y quinto año, ¿no? Sí. Hombre, por favor, pues me parece una oportunidad excepcional para parar la clase y hablar del tema. Pero ¿no os parece que otra vez volvemos a dejar la responsabilidad en la totalmente iniciativa de un profesor? Individual, no puede ser, voluntaria. Esto de la igualdad no puede estar solo claro, en vuestras experiencias maravillosas, que yo voy a entrevistaros a todos luego para Aula Intercultural. Esto es una excepción, porque esto no es la generalidad. Totalmente. Por eso yo sí que creo que tiene que haber un espacio y gente formada para ello, que sea una hora a la semana, que sea lo que sea, pero
igual que decimos que el tema de los planes de convivencia han funcionado, pues sí que tiene que haber con respecto a esto cierto cambio de 180 grados y plantear la visión desde otro punto de vista y formar a gente que podemos ser profesores a lo mejor ya de la plantilla, pues igual, porque puede ser, bueno, pues igual que decides entrar en un programa de PEMAR o pues decides, porque tú has tenido una formación específica, voy a elegir esta asignatura, pero tiene que haber una formación y yo creo que sí que creo que tiene que haber un espacio. Sí. Hombre, no es todo que dependiente del profesorado. O sea, cuando decimos que hay en jefatura de estudios, desde dirección, se hace un plan de acogida a los profesores, se les cuenta un poco, se les orienta también. Oye, mira, pues... O les pides incluso que haya esa interlocución contigo. No, pero yo no me refería... oye, lo hago, Claro. lo puedo hacer. O sea, quiero decir que también les dices, mira, que no pasa nada, Pero ¿y no crees puedes que puedes muchas ir por veces- esa vía, que de hecho ve por esa vía porque tenemos esta característica de alumnado en este aula. Ah, pero entonces es la etcétera. dirección. Ya Claro, entra la dirección. claro. Perdón, Claro. interrumpo Tenemos una que acabar. cosilla. Porque habéis adelantado con un montón de cuestiones que tienen que ver con el cómo, con la transversalidad, con los espacios en clase, con el currículum. Habéis sacado antes también el tema de los planes de convivencia. Pero estamos ahora abordando ahora la parte intercultural, la parte de diversidad. Antes hablábamos de cómo configura el alumno pues, en su situación ante la vida. Lo que ahora estamos hablando es cómo incorporamos ese elemento de la diversidad en la gestión del día a día. Has puesto antes el ejemplo de lo marroquí, Sí. porque era identificado con la historia de Marruecos, donde ahora los chavales ya no son marroquíes, son españoles, muchos de origen, padres marroquíes, pero con esa identidad duple, múltiple, de dos culturas, dos naciones. Si el elemento religioso, ¿cómo lo gestionamos también en esa interculturalidad? Habéis hablado de la formación del profesorado también, y ¿lo podemos incorporar? ¿Tendríamos conocimiento suficiente? Es decir, puedo retomar la parte de historia de Marruecos, puedo retomar otro aspecto que tenga que ver con historia, cultura, pero el elemento religioso, si sale en clase, lo puedo, estamos preparados, necesitamos formación para Bueno, ello. eso seguro. Pero cuando hablamos del sentido de la vida Ay, perdona, y de ¿qué explicarnos... aportamos? Que es lo que quería preguntar. ¿Y qué aportamos también o qué aportamos en cuanto a competencia del alumnado? Hablamos de diálogo, hablamos de tolerancia. ¿Qué les va a aportar visibilizar todo eso y trabajar esos proyectos interculturales en el alumnado? ¿Qué pensáis que les aporta? Pues para empezar, ayudaría a bajar el nivel de enfermedad mental que tenemos en el alumnado, y en el trastorno. Es decir, no tiene por qué representar competencias, tiene que representar que tengan un lugar donde puedan expresar y conocer lo que otros piensan. La diversidad se aprende en el intercambio, no de memoria, sino en el intercambio. Segundo, que puedan expresar las emociones y que sepan no controlar, sino conocerse a través de las emociones que sienten, que es la frustración y por qué y cómo se afecta. Y tercero, descubrir en los demás los puntos en común. Porque no son tantas, quiero decir, si hablamos del sentido de la vida, el sentido, los valores, compartimos mucho más con la diversidad de creencias y de culturas de lo que nos distancia. Otra cosa es que los prejuicios que se establecen nos diferencian tantos que ni siquiera queramos conocernos, ¿no? Pero son los espacios que estamos diciendo de intercambio. Pero yo insisto, es decir, no es una labor solo del profesorado, porque así llevamos muchos años con la educación intercultural. Claro, cuando un profesor quiere ir más allá, puede, ¿no? Porque dentro de su aula va a poder hacer otras cosas. Pero no es eso, porque entonces, ¿cómo trasladamos esto a comunidades autónomas, ¿no? Con ideologías diferentes? ¿Cómo contrarrestamos el miedo del profesorado a esta libertad y a esta libertad, en el fondo, en las maneras de enseñar, con esto del PIN parental y la amenaza del control de los padres que parece que pueden opinar sobre todo lo que se aborda en la escuela? Pues estas son las cosas que habrá que... Porque yo no creo que sea algo general. Y luego también he visto en estos años cómo muchos profesores se quemaban en el intento, porque son islas, ¿no?, en los centros educativos. A veces cuando tienen acompañamiento de las direcciones, pues estupendo, pero si no se queman en ese intento. Yo creo que el conocimiento libera de prejuicios, eso es así. Entonces, cuanto más se conozca, en el caso, por ejemplo, hablando específicamente de la religión,
cuanto más se conozca las prácticas religiosas, más vamos a evitar conflictos relacionados con eso. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablando antes del tema del proyecto que hice con el Islam, estuvimos viendo unos vídeos en los que un niño, eran de la BBC, un niño musulmán en Inglaterra, explicaba el Ramadán y lo que hacían y demás. O sea, antes de ver el vídeo, pregunté hacia la clase, ¿qué sabéis de esto? No, ¿por qué no se puede comer? Que no sé qué, que no pueden beber agua, que no sé cuánto. Vimos el vídeo. Ya, claro, se dieron cuenta y digo, bueno, ¿y ahora? Dice, bueno, pues y decían, pues se parece mucho a lo que hacemos nosotros en Navidad, ¿no? Porque era como nos reunimos con la familia a comer no sé cuántos y compartimos y no sé qué. La importancia de dar a los necesitados, no sé. Pues es que se parece mucho tal. Y lo del tema del ayuno, y levanto una la mano, pues sí, lo del ayuno, mi abuela sé que hace con el tema para Semana Santa y tal, la Cuaresma. Entonces, como que de repente, muchas de las cosas que un niño pequeño estaba contando ahí, pues hacemos esto y rezamos de esta manera. Empezó, pues sí, pues yo en Semana Santa no sé cuándo, pues mi familia no sé cuándo. Y de repente es como que ese desconocimiento lo llevar un poco a las propias prácticas que son en realidad son bastante parecidas, muchas, ¿no? Entonces, el conocimiento al final yo creo que libera el prejuicio. ¿Dónde se hace ese conocimiento? ¿Dónde se puede hacer? Pues eso es lo que se tendría que ver. Y con el tema del PIN parental, que yo aquí no sé si abro un melón muy gordo, hablando antes que estaba hablando Daniel Pelayo, que han presentado el informe, yo también como docente me planteo el tema de la libertad religiosa y el tema del PIN parental. ¿Hasta qué punto no? Porque decía, uno de los conflictos que el profesorado ha comentado en el informe, etcétera, en el que se percibe esa diversidad religiosa, es en momentos en los que se pronuncian, normalmente solamente se suelen pronunciar para cuestiones como, o sea, que somos conscientes de a veces de esa diversidad religiosa, cuando hay un taller específico y dicen que no dan la autorización, porque lo consideran que no dan la autorización. Y ya relacionamos, vale, no dan la autorización porque son musulmanes, o porque son evangélicos, o porque son tal. Cuando muchos de esos talleres tratan cuestiones que la propia ley, o sea, están amparadas, como puede ser pues el conocimiento de o la lucha contra la homofobia, o la promoción por la igualdad de género, o el conocimiento de una sexualidad sana, que está en la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente tenemos que preguntar esto a las familias? Y hablando, yo creo que estaba relacionado con lo que comentaban antes desde el público, ¿dónde se queda aquí el discente? Porque en realidad ahí están eligiendo por ellos y por ellas algo que les está apartando de ese conocimiento su familia, cuando en realidad yo creo que si la escuela está y la escuela pública está precisamente para igualar eso y para que vengas de la familia que vengas, haya ciertas cuestiones que te vayan a contar, ¿no? Y ahí yo no sé, yo creo que con el tema de los permisos se está haciendo mucho daño también a esa estigmatización de ciertas creencias religiosas. Porque al final, dándoles esa oportunidad a gente, ¿no? Que puede ser también católicos que también decían que no, dándoles esa oportunidad de que aparentemente es como una cuestión que a lo mejor parece que está fomentando la libertad religiosa, yo creo que está haciendo mucho peor para ellos y obviamente creo que para el alumnado, si consideramos que ese marco que hemos aprobado, ¿no?, es para todos y debe ser para todos. No sé. Que es responsabilidad del Estado. Que es responsabilidad del Estado. Eso. Y que nosotros como funcionarios públicos pues tendríamos que amparar ese derecho que tiene el alumnado a recibir esa formación. Entonces yo como tutora me he encontrado con conflictos de que yo he considerado que no tenía que pedir autorización a las familias y ya me han dicho, vas a tener un problema o puedes tener un problema. ¿Qué hacemos ahí? Pues la política del miedo es. Entonces, claro, vas a tener un problema y puedes tener un problema. Yo con eso, por poner aquí claro, las familias cuando seleccionan el centro, pues pueden conocer el proyecto educativo, debe estar publicado. Las normas de organización y funcionamiento deben estar publicadas y, también hay que hacer autocrítica, ¿no? Pues a veces no está todo transparente. Y luego con esto a mí me pasa una cosa, también me ha pasado casos, ¿no?, de alumnos que no han querido hacer una actividad y tal, pero nunca tenemos esa reacción cuando un alumno dice, yo no quiero ir al Museo Arqueológico Nacional, no me voy a la excursión, a esta actividad extraescolar. Pero no nos supone, pero es así en general. Eso no lo vemos como un ataque, no es que no quiere ir, pues se queda de guardia. Sin embargo, un alumno, una alumna musulmana o católica, ahora casi diría yo más, resulta que hay una charla de sexualidad
X, y su familia, pues legítimamente, pues presenta un expon y solicita, se valora, etcétera, y eso nos agita mucho a todos, ¿no? Como, ¡buah! Y ahí pues nos entra un poco este laicismo, que quizá pues se habla de un laicismo aquí positivo que es un poco quedarnos en la idea, digamos, de la libertad, y la libertad pues es a decir sí, a decir no, y la riqueza del proyecto educativo está en esa capacidad para elegir determinadas cuestiones que son complementarias. Pero ya te digo, yo solamente me quedaría en cómo reaccionamos ante una cosa y ante la otra, cuando las dos son actividades casi siempre complementarias. Yo reacciono también ante la otra terrible. Yo soy Yo jefa también. de extraescolares y es lo que más me toca casi cada vez que no van una clase, ¿no? Me pongo a atacar a uno. Bueno. Yo también, pero pasa eso. No sé, Sí, pasa menos, pasa- es cierto, pasa menos. efectivamente. Sí, es cierto. Lógicamente... Yo sí que creo que lógicamente la escuela tiene que luchar contra determinados... Los prejuicios son cárceles de larga duración, ¿no? Y la escuela tiene que ir erosionando esos prejuicios, pero desde, digamos, desde un ejercicio de tolerancia. Aquí hemos hablado de lo importante que es el aprendizaje informal, la ejemplaridad. La ejemplaridad el profesor la desarrolla con esa responsabilidad, es decir, tomarse en serio la libertad, esta libertad de la que estamos hablando. Y pues ante una manifestación clara de una familia de que pues tiene algún problema con esta cuestión, pues lo mejor es darle curso con la total normalidad muchas veces, y a veces no ocurre esto. Y también quiero decir que cuando yo sigo siendo profesor, pero cuando era 100% profesor, por decirlo de alguna manera, no era tan sensible a este tipo de cosas que cuando estás en el equipo directivo, que lo ves desde otro punto de vista más institucional. En todo caso, la cuestión de la legitimidad de los contenidos pues, es una cuestión complicada, pero un contenido muy legítimo, forzado, pierde su legitimidad, creo. Claro, Bueno, pero hay quien está eligiendo ese forza. ¿Es la familia quien Claro, dice que es forzado? claro. O a lo mejor realmente ese niño o esa niña quiere Claro. estar ahí. No, Es que comento como moderador, por los tiempos que nos marcó la Fundación. Iba a decir que, lógicamente, también en una mesa de debate se abren un montón de temas que simplemente se ponen sobre la mesa. Y como toda cuestión social y educativa, no está exenta de retos, de contradicciones y de situaciones a ir dando respuestas según van apareciendo. Entonces, simplemente se han puesto sobre la mesa y no podemos dar una mesa de debate una respuesta estructurada y mucho menos de solución. Yo, por respetar lo que la organización nos ha planteado de tiempos, pues la cerraríamos aquí. No sé si creáis espacios de preguntas fuera, no lo sé. Digo a la organización. Pues abrimos un pequeño turno de preguntas, de debate, en los tiempos que la organización nos proponga. Si de aquí alguien del público o de fuera, primero del público y luego ahí. Buenas tardes, muchísimas gracias por todas las aportaciones. Yo soy Ana Planet, vengo de la Autónoma y de la Universidad Autónoma y trabajo sobre temas que tienen que ver con sociología del Islam. De verdad que estoy pasando un rato estupendo. Creo que todo lo que se pone aquí es mucha sabiduría y mucha experiencia y muchas ganas de reconocer lo que funciona e intentar diagnosticar y avanzar. Una de las cuestiones con las que nos encontramos cuando trabajamos con chicos y chicas musulmanes o jóvenes que ya han pasado por la escuela es que todos y todas dicen que no se reconocen en la escuela porque no se reconocen en los docentes. Es decir, os pongo en la mesa hasta qué punto la homogeneidad formativa de orígenes y de credos religiosos que aparentemente tenéis los que sois docentes en las escuelas públicas, por lo menos en la península, porque me consta que en otros contextos como Melilla y Ceuta no es así, puede estar dificultando o puedes... ¿Cómo se puede salvar eso? Es decir, somos los que somos y esta sociedad es lo que es y es fruto de los procesos de los que es fruto y posiblemente en 20 años no nos reconozcamos, pero hoy por hoy, ante estos chicos y chicas que dicen no verse reconocidos porque no han encontrado esos ejemplos o esa pluralidad de creencias, sino que la pluralidad es algo que está en el papel, pero que no está en el claustro docente,
¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad? Ya sé que no se trata de convertirnos masivamente ni disfrazarnos cada uno, en fin, sin jugar con ello. ¿Cómo hacer ver que el hecho de que tú no seas parte de esa religión, de que tú no juegues en esa liga, incluso para aquellos que no tenemos una creencia religiosa, qué se puede hacer para que los chicos y chicas no lo perciban como una amenaza o les genere esa falta, lo supongan como un obstáculo, lo vean como un obstáculo para desarrollarse mejor y para relacionarse mejor en estos ámbitos, que está claro que entre pares no parece ser conflictivo y el informe creo que en ese sentido es bastante esclarecedor, pero sí en esas relaciones de poder, ¿no? En esas relaciones ciertamente verticales que se establecen en los centros, ¿no? Y muchísimas gracias de verdad. Así a bote pronto, por mi experiencia personal, en mi caso ha sido el hablar y preguntar. O sea, es una cuestión, esto que hablábamos de generar espacios, espacios de seguridad y espacios de compresión, de no tener prejuicios y de verte como de persona a persona. Evidentemente, ninguno nos podemos transformar en lo que no somos y representamos, y tenemos que ser conscientes también de lo que representamos. Y eso es bastante importante también. O sea, esto que decíamos de la supuesta neutralidad, o sea, las profesoras y los profesores tenemos que ser conscientes de lo que representamos cuando estamos delante del alumnado. No solo en nuestra calidad como equipo, como docentes, sino también como parte de eso, de esa cultura hegemónica que representamos. Eso, por supuesto, es parte de lo que somos, pero sí que en mi caso, que además, se lo comentaba la directora, gracias a esto, pues estaba hablando como con alumnos, con exalumnos, ¿no? Pues, y llamándoles, preguntarle, oye, ¿tú cómo vives esto? ¿Tú cómo has vivido esto? ¿Tú cómo estás? ¿Qué me podrías decir? ¿Cómo lo podríamos hacer mejor? ¿O cómo lo has vivido? ¿O qué te ha parecido positivo también? ¿Qué es lo que te ha parecido negativo? O sea, como en casi todo, yo considero que dar la palabra a la cercanía y preguntar ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿No? Un poco bajarlo al terreno personal ayuda. Y luego, por supuesto, ya no desde nuestra parte, pero en el Arcipreste en concreto se ha trabajado mucho con mediadoras, por ejemplo, gitanos. También es cierto que ahí también se dan situaciones, porque les pueden reconocer o no, ¿no? Pueden ser apallaos y entonces no. Entonces, pero bueno, también ahí dependerá de esa mediadora o ese mediador cómo se vincule con el alumnado, pero yo considero que la parte emocional es una de las más importantes, personalmente. Yo lo que, en esa idea que he comentado de democracia educativa, donde mejor van a poder expresar sus diferencias es en la capacidad para crear espacios de iguales. Es precisamente la igualdad la que permite generar espacios de expresión de estas diferencias. Y claro, en el informe hay un dato que dice que, o se expresa así, una falsa homogeneidad cuantitativa. Y esa falsa homogeneidad cuantitativa respecto a unas determinadas religiones hace que lo convirtamos en un sentido común que al final termina en lo que comentábamos, a la hora de elegir esas diferencias, un lugar, un tiempo, porque al final la escuela, el aprendizaje, que es lo importante, tiene un espacio y un tiempo, pueden ser muchos, pero es un espacio y un tiempo, unos métodos, un diálogo, una forma de pues, diálogos más densos cuando son personas diferentes, ¿no? El diálogo es... Entonces, yo creo que eso es fundamental y claro, estructuralmente tenemos este problema que comentaba. Y luego, pues, otra cuestión, por ejemplo, en mi centro, con estas dificultades de escolarización tan volátil, que los plazos, pues a veces no se ajustan porque hay gente pues, que viene de Marruecos y tal y cual. Pues yo creo que es muy importante lo que decíamos, la ejemplaridad y la responsabilidad. Y muchas veces yo creo que no es muy complicado, ya lo decía Machado, ¿no? La democracia de los hombres y las mujeres sencillas. Eso significa que si te llega una familia fuera de plazo y pues
no saben la aplicación, tienen que hacer la admisión y pues nada, ponerte y hacerlo. O sea, que a veces son cosas en las que la ejemplaridad pues va en la responsabilidad y en pues, priorizar fundamentalmente que el alumno o la alumna esté escolarizada primero y después que podamos darle canalización a todas esas identidades que ellos representan, sabiendo que la suma agregada de todas esas individualidades y singularidades, identidades, nos van a enriquecer. Entonces ahí es donde tenemos que plantear el reto voy a decir a la administración, pero a la administración o a las políticas de formación del profesorado, a la selección del profesorado para poder dar cabida a esa libertad religiosa con unos contenidos, unos profesores, unos espacios que se ajusten a esta realidad que tenemos cada vez más plural. He mencionado en la pregunta a Ceuta y Melilla que desde el Ministerio sí tenemos competencia directamente y más relación con centros educativos de allí directamente. Claro, la realidad intercultural musulmana, hebrea también, judía y cristiana, es muy patente, muy presente. Entonces, si nos consta que esa diversidad social es más visible, digamos, en el centro educativo, más abordable. Además, el reto, cuando no está tan equiparado, esa diversidad no es tan presente, hacer visible lo invisible, ¿no? Sí. Supongo en el resto. Bueno, por organización nos decían que hasta aquí, sí, entonces aquí cerramos. Solo una cosa, hay que trabajar la toma de conciencia de los grupos minoritarios. Si a mí me hubieran enseñado a los 15 años lo que iba a tener que padecer por ser mujer, lo hubiera aprendido antes y hubiera aprendido a pelear antes, hubiera estado enfadada como ahora, pero no deprimida, ¿no? Yo siempre digo que es mejor estar enfadado que deprimido. Claro, es decir, perteneces al grupo minoritario, por eso no tienes profesores y profesoras, pero puedes llegar. Claro, los referentes son muy importantes, ya lo hemos visto, ¿no? Pero no son las únicas cosas. Cuando hablamos de esto, no tengo referentes, pero además no me siento bien en un sistema educativo que nunca se fija en mí, ni en mi historia, ni en nada. Es decir, que no tengo ninguna presencia. Pues eso hay que trabajarlo aprendiendo, es decir, identificando como grupo minoritario y aprendiendo en historia cómo han sido las luchas. ¿Cómo ha sido la lucha del movimiento feminista que se va a repetir con otras Cerramos, Eva, por ser un mandado de la organización y ya que me inviten otra vez, porque si no... Bueno, hasta aquí la parte de la mesa y nos quedaría la clausura, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Llegamos al final de estas jornadas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Pluralismo y Convivencia la invitación al Ministerio de Educación y Formación Profesional y en concreto a la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa para participar en el desarrollo de la jornada y también hago extensivo el agradecimiento a los participantes en la jornada, tanto los presentes como los que están en sus casas escuchando la jornada todo el tiempo. Y de la que además las opiniones nos hacemos eco de ellas. La subdirección tiene entre sus competencias, ya lo ha dicho Juan Carlos, la promoción de actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia en los centros y a la promoción de las competencias educativas transversales. La promoción de esta convivencia debe estar en constante diálogo con la realidad de los centros educativos. Esta mañana he tenido otra mesa redonda en la que se hablaba además del acoso escolar, ¿no? Y se ha insistido muchísimo y además estamos convencidos de que es tan importante abrir esos espacios de diálogo porque para la detección de esos momentos que muchas veces es quiebra de la convivencia, es necesario que haya un diálogo continuo y por tanto hay que abrir esos espacios para que haya esos diálogos, para que de esa forma aflore todos esos problemas o esas situaciones en las que puede quebrar la convivencia y donde los alumnos y alumnas y las personas en general de la comunidad educativa pueden expresar esos sentimientos, esas sensaciones que tienen y que, como alguien decía en la mesa hace un momento, alumnos que no se sienten identificados y que hay que intentar que se sientan. Desde luego, se decía, es difícil que pueda haber ahora mismo profesores, a lo mejor, de profesorado de una determinada características, pero sí
el abrir el diálogo, el conocer mejor la cultura de las minorías en las que nos encontramos, en la que se encuentran los centros educativos, y procurar que de ese diálogo salgan actuaciones que lleven a cabo esa sensación de bienestar que tenemos que tener todos. También se ha mencionado en el debate en torno a lo religioso en educación, que tradicionalmente se ha centrado en torno siempre a la enseñanza de la materia, y no se ha hablado nunca de otro tipo de cómo tratar las religiones, ¿no? Lo ha planteado Inés, la directora, y creo que es muy importante. No solo se tiene que trabajar el tema de la religión a través de la enseñanza o a través de los conflictos que hay, que si velo sí o velo no, que si los comedores, los menús, o sea, siempre con situaciones de conflicto, cuando se debe trabajar de forma positiva y saber que hay una diversidad religiosa y que se debe tratar y se debe aceptar y se debe conocer. Desde luego, para aceptarlo, lo primero de todo es intentar conocerlo, y a partir de allí lo aceptaremos y lo respetaremos. No quiero hablar de la nueva ley, porque el profesor Pelayo ha hablado extensamente de todas las disposiciones que hay en la ley, donde uno de los principios más importantes que se ha puesto, tanto en el preámbulo como luego en el articulado, es siempre atender al desarrollo sostenible, a lo establecido en la Agenda 2030, a la educación para el desarrollo sostenible para la ciudadanía mundial. Incluye la educación para la paz, los derechos humanos, la comprensión internacional, la educación intercultural, la educación para la transición ecológica y sin descuidar la acción local. Son varias premisas que hay en la normativa básica, en la modificación de la ley, que nos están permitiendo empezar a desarrollar la ley, el currículo y todas las cuestiones que se derivan de esa ley, y que nos va a ayudar a llevar a cabo todo este trabajo para atender la diversidad y para mejorar la convivencia. Sabemos que tenemos que intentar llegar a que en los centros educativos se acepte, y por tanto nos tenemos que acercar a las convicciones religiosas y no religiosas en toda su diversidad. Como señala la recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre dimensión en las religiones, las convicciones religiosas y no religiosas son un fenómeno muy diverso y complejo, no son monolíticas. Además, las personas poseen convicciones religiosas y no religiosas en diferentes grados y por diferentes razones. Algunas personas consideran que estas convicciones son centrales y que representan un asunto de decisión personal. Sin embargo, hay otras que consideran que son subsidiarias y que están sujetas a cuestiones históricas. Por tanto, la dimensión de las religiones y de las convicciones no religiosas en la educación intercultural debería reflejar dicha diversidad y complejidad. Cuestión complicada, por supuesto, para ver cómo se refleja. En el nuevo desarrollo del currículo recién aprobado, se ha aprobado en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. Ahora son las comunidades autónomas las que terminan de elaborar el currículo de las distintas etapas educativas. Gran parte de los contenidos que se pueden trabajar pueden incluirse en asignaturas como educación en valores cívicos y éticos o en filosofía, pero pensamos que no debe ser solo en esas materias, sino que debe ser transversal. Porque si solo lo dejamos en esas materias, pensamos que es insuficiente. Como planteaba muy bien los compañeros de la mesa redonda anterior, estos temas son transversales, no son solo de contenidos, y se deben ir aprovechando cualquier situación. Pero además es que los centros educativos, en esta ley se permite que tengan un 10% de autonomía de sus contenidos, y es allí donde también se puede trabajar a partir de sus proyectos educativos, el intentar ver de qué forma se trabajan esos valores, de qué forma se conoce la diversidad, de qué forma se respeta y se trabaja también el entorno del centro educativo, donde allí pueden encontrar muchas personas que pueden ayudar a dar mejor conocimiento y interaccionar. Por supuesto, hay muchas posibilidades. Una de ellas es, por ejemplo, el aprendizaje y servicio, que lo han planteado también, y que puede ayudar muchísimo a que los alumnos en la práctica
después del conocimiento que van adquiriendo, lo pongan en la práctica, porque es la forma de llegar a interiorizar mejor esos valores. Desde la subdirección en la que estamos se impulsan iniciativas en el marco de la educación intercultural, en la gestión de la convivencia. Nosotros llevamos ahora mismo el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Procuramos que haya estudios sobre esa convivencia, intentamos trabajar materiales, intentamos dialogar con toda la sociedad civil sobre lo que están trabajando, porque sabemos que la sociedad civil ayuda muchísimo y colabora con muchos centros educativos, y pensamos que es muy importante ese diálogo entre los centros educativos, y por eso la subdirección lo está impulsando y lo está acompañando. Y por ello agradecemos además también a la Fundación Pluralismo y Convivencia el trabajo que realiza a favor de la mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa, y especialmente en los recientes trabajos realizados en el ámbito educativo. En concreto, en primer lugar, este informe que ha presentado el profesor Pelayo, y también la elaboración de los recursos didácticos. Está puesto en su página web, pero nosotros, como pensamos que es también muy importante, también lo hemos puesto en nuestra página web, en la parte de convivencia escolar, porque queremos dar mucha difusión a todos los profesores para que lo tengan en cuenta, ¿no?, esos materiales. Ambos proyectos se han difundido, además de no solo en la página web, sino también en todos nuestros espacios colaborativos con las comunidades autónomas, con el Observatorio de la Convivencia y en todos los espacios que conseguimos tener. Y nada más, no me quiero alargar más. Esperamos seguir en este camino de colaboración y de diálogo con la Fundación Pluralismo y Convivencia, aunando esfuerzos a favor de la promoción de un diálogo intercultural y una construcción de sociedades más abiertas y tolerantes. Muchas gracias. Muy bien, pues me sumo a los agradecimientos que ya se han expresado durante toda la tarde. La verdad es que me ha resultado tan interesante lo que nos han compartido los docentes. Incluyo también a Eva, con quien hemos podido también compartir el proyecto de Somos Más desde el Ministerio en estos últimos años, que me parece un ejemplo magnífico de colaboración, ¿no?, de lo que hablaba ahora la subdirectora, de colaboración entre la sociedad civil y bueno, pues las instituciones educativas y administrativas, justamente en aras, ¿no?, de buscar esos espacios de encuentro y de mutuo conocimiento. Agradezco también mucho la presencia de la secretaria de Educación, porque yo creo que también refleja algo en lo que ahora mismo estamos, ¿no?, junto con también la presencia de la Fundación, y es la necesidad de una cooperación o colaboración interadministrativa, bueno, pues para trabajar aquellos temas en los que tenemos como competencias compartidas, por decirlo de alguna manera, y me parece también muy interesante esta iniciativa que se va a desplegar o que se está desplegando también en otros temas, ¿no?, en otras cuestiones. Bueno, el informe lo ha presentado el profesor Pelayo. Yo creo que es un informe muy interesante y que nos pone además delante de uno de los temas, ya se decía, cruciales, ¿no?, en la conformación de las sociedades modernas, que son cada vez sociedades más plurales, más diversas en todos los sentidos, también incluido la diversidad religiosa. También lo ha apuntado. En esta cuestión, en el modelo español nos encontramos con dos cuestiones que son un poco diferentes. De un lado, lo que es la enseñanza de la religión confesional, y de otro lado, lo que es la interculturalidad, es lo que son los espacios, ¿no?, de educación compartida y de ejercicio, ¿no?, de conocimiento mutuo de distintas convicciones o creencias, que nos plantea el tema de si se debe o no introducir algún tipo de enseñanza de la religión en sentido amplio o en sentido más cultural, más histórico, científico, en fin, en ese ámbito. No solo enseñanza confesional, que es el modelo que existe en nuestro país. Modificar ese modelo es complejo, todos lo sabemos. Hay un acuerdo que tiene la condición de convenio internacional con la Iglesia Católica, donde se establece la enseñanza, la oferta obligatoria de enseñanza religiosa católica, voluntaria para los alumnos, y que es curioso, también lo decía, ¿no?, la directora de la Fundación al principio, como cada reforma educativa
se plantean muchos temas, algunos de mucho calado, algunos generan debate, pero lo que seguro que genera debate es siempre el tema de la enseñanza de la religión, ¿no? Sí. Es un tema que, aun teniendo a lo mejor, es una hora, ¿no? Es un espacio tan pequeño y, sin embargo, desde el punto de vista mediático, pues genera una polémica importante. Lo dejo ahí planteado. Posiblemente hay un camino que recorrer para poder modificar el modelo hacia una... no para sacar a la religión de la escuela, como a veces de manera un poco simplista quizás se plantea, sino para integrarla de otra manera, más desde el planteamiento que se ha hecho un poco esta tarde. Y además, de hecho, yo tengo la sensación, no sé si porque conozco bien a una de las personas responsables de Conferencia Episcopal de Religión Católica, que además nos acompaña afortunadamente esta tarde, que es miembro además del Consejo Escolar del Estado, que la Iglesia Católica también está, yo creo, en esa línea, de avanzar por esa línea. Y de hecho, pongo un ejemplo. En el año 2006, Educación para la Ciudadanía fue un conflicto abierto con Iglesia Católica. Y en esta ley, bueno, pues hay una asignatura similar, ¿no?, de valores cívicos y éticos, que sin embargo no solo no ha provocado ese conflicto, sino que ha generado el interés por parte también de la Iglesia Católica de poder participar y de poder bueno, pues extender, ¿no?, los contenidos de esa asignatura, para que realmente sea una asignatura con el peso que tiene o que debería de tener en la formación de los alumnos en derechos, en ciudadanía, aunque la palabra se haya obviado. De forma paralela, ya se ha señalado, si la oferta de religión católica es general en todos los colegios, existe. Sin embargo, la oferta de las otras dos confesiones que tienen opción legalmente a poder impartir enseñanza de la religión, porque tienen convenios específicos, que son la religión musulmana y la religión evangélica, sin embargo, no existe esa misma generalidad en el acceso a esa formación religiosa. Y uno de los motivos, de hecho se ha apuntado claramente, es que cuando se hacen las matrículas no se incluye esa opción dentro de las que tienen los padres o los alumnos. Luego ahí también hay, digamos, un campo de mejora y de trabajo para poder, mientras no cambiemos el sistema, al menos que funcione y que lo podamos cumplir. Y extender esa oferta ya no solo a primaria, donde sí es más factible, sino también a los niveles superiores, en particular a la secundaria y también al bachillerato. Es verdad que la elección de la enseñanza de la religión, en concreto de la religión católica, que es de la que tenemos realmente más datos, ha ido en retroceso en estos últimos 20 años. Publicaba los datos Conferencia Episcopal hace unas semanas, y por primera vez la elección en todo el conjunto de la enseñanza pública, privada y concertada había bajado del 60%, cuando hace 20 años superaba el 80%. Y en la escuela pública apenas llega al 48% en su elección. Luego, eso también quiere decir algo de cara a cómo integramos la enseñanza de la religión en la escuela y en la formación de nuestros alumnos. No quiero extenderme mucho más, ya se ha dicho, comparto la importancia y la relevancia que se da al hecho de la educación intercultural, no tanto como educación, se ha repetido, en contenidos, como en la convivencia, ¿no?, en compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir vivencias. Eso es realmente a veces mucho más impactante en la formación del alumnado que aprenderse un montón de contenidos que, pues, con la misma facilidad que a veces se aprenden, se olvidan. Y recuperar, en ese contexto, recuperar también elementos de tradiciones religiosas que han formado parte de nuestra identidad, que han ayudado a conformar nuestra propia identidad, no sé si decir nacional o suena muy rancio, pero nuestra propia identidad como españoles. El año pasado, por ejemplo, se celebró el milenario de Inga Virol,
que es un filósofo y poeta judío español, nacido en Córdoba, criado en Málaga, que tiene una influencia dentro del mundo judío muy importante. La avenida más importante de Tel Aviv se llama Inga Birol. Tú preguntas a cualquier español quién es Inga Birol y dice, No pues no sabemos, o sea, no tengo ni idea, por mencionar un ejemplo. Entonces, es muy importante poder recuperar ese legado que otras religiones nos han dejado para poder, a partir de ahí, compartir espacios, compartir vivencias y que sea justamente el fundamento para algo más importante, que es el generar sociedades más abiertas, más tolerantes y en las que no tengan, bueno, pues cabida cosas que a veces, por desgracia, estamos viendo hoy en día más que hace años, que son manifestaciones de odio, manifestaciones de intolerancia, de discriminación y que yo creo que a ninguno, bueno, pues a todos nos entristece, desde luego, y me alegra de verdad poder ver el compromiso tanto de instituciones públicas como administrativas, educativas, de la sociedad civil, la implicación para poder avanzar en este tema e ir más lejos en esa creación, ¿no? de sociedades, como el título de la Fundación, más plurales y con más convivencia. Muchas gracias también. Gracias a todos.